que es la oportunidad perfecta y más linda ahora aquí en su presencia, para que podamos aquietarnos y salir renovados para una nueva semana. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Queremos entregarte, Señor, nuestras vidas para que tú la gobiernes. Nada mejor, Señor, que estar bajo tu voluntad. Y te lo queremos decir en esta tarde. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti, mi Dios. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad.
sentido tu bondad. Cuando todos nos han dejado, tu bondad no nos dejó. Cuando muchos nos han traicionado, tu amor nos apartó. Por eso que puedo decir, te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Si Él ha sido bueno, dile al Señor en esta tarde. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, mi Dios. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Sí, Jesús. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, solo tú. En mi vida ha
Abra su Biblia en el libro de Esdras, Antiguo Testamento. Está Crónica, después está Esdras. Esdras era un escriba dirigente en la ley de Moisés que Jehová de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. En el 7º año del rey Artajerjes subieron también con él a Jerusalén algunos de los judíos, hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Amén. Uno puede leer que el primer texto decía, pasadas estas cosas. ¿Y qué cosas son las que pasaron? Esa es la parte más importante que yo quiero mirar en esta tarde con usted. Antes del pasaje, quiero bosquejar un poco esto que dice, pasadas estas cosas. Amén. Y se puede ver en los capítulos anteriores la mano de Dios sobre la vida de Esdras y sobre su pueblo y sobre lo que Dios quería hacer con su pueblo Israel. Y usted va a encontrar en el relato varios personajes y entre ellos va a encontrar varios reyes. En aquella época el rey era la persona suprema, de suprema autoridad. Lo que el rey decía o decretaba o deseaba hacer se hacía sin preguntar, sin considerar si era bueno o malo, porque él era el rey. Amén, hermano. En el capítulo 3, versículo 1, comienza allí. Dice, cuando llegó el 7º mes y ya estaba establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Dice primeramente que cuando volvieron de la esclavitud, que volvieron allí de Babilonia, se juntaron, dice, como un solo hombre, el pueblo de Dios, para levantar el altar de Jehová. En el Antiguo Testamento, cada vez que había un acontecimiento grande de Dios, Dios ordenaba levantar un altar para adorar y bendecir a Dios, para rendir su vida a Dios. Y estos hombres lo primero que hacen es restablecer el altar de Dios, o sea, restablecer la comunión con Dios. Y se levantaron como un solo hombre. O sea, no había varias opiniones, no había varias ideas, solamente todos estaban de acuerdo que era necesario restablecer la comunión con Dios y la adoración con Dios, porque ellos sabían que habían sido esclavos por desobediencia. En el versículo 9 también dice, de este mismo capítulo, también Jesús a sus hijos, sus hermanos, Cadimiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre se pusieron a dirigir lo que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Primero ellos restauraron el altar de Dios. Luego comenzaron a trabajar, a poner los cimientos del templo de Dios. Y también dice que se juntaron como un solo hombre. No había varias personas así, varias opiniones, no había alguien más importante que otro, no había que no, todos se juntaron como un solo hombre para hacer la obra de Dios. Qué importante, hermano, cuando podemos tener todos un mismo sentir para poder servir al Señor y hacer la obra del Señor, sabiendo que el más importante es el Señor. Amén, ¿usted cree eso? La persona más importante siempre tiene que ser el Señor. Lo que nos lleva a nosotros a movernos, a servir y a hacer la obra de Dios debe ser que Dios primero es la persona más importante. Luego tenemos que hacerlo todos juntos como un solo hombre, pensando y mirando en la obra del Señor. Dios le ha dado a muchas personas capacidades, dones y talentos, pero cuando todos nos ponemos como un solo hombre a servir a Dios, Dios envía bendición. Y me queda el ejemplo de ayer que estuvimos todos trabajando como un solo hombre en este lugar. ¿Y qué pasó? Entregamos un alma al Señor. Una persona que yo sé él no sabe ni por qué vino, me dice, no sé ni por qué vino al final. Pero yo le dije, viniste porque Dios te llamó. Y cuando uno se pone en las manos de Dios y bueno, vamos a hacer la obra de Dios. Y la hacemos todos juntos. Cada cual hizo algo diferente ayer. Una tarea diferente, que tenía cualidad para esto, para lo otro, pero estamos todos como un solo hombre, trabajando en pro de la obra del Señor. Hoy no tenemos altares, ¿verdad? Pero tenemos nuestra comunión personal con Dios. Cuando uno comienza a tener una comunión personal con Dios y comienza a restaurar su comunión con Dios, amén, porque el enemigo es muy astuto y él trata siempre de que nosotros no tengamos nuestro altar bien.
¿Sabe qué pasa? El enemigo siempre se va a levantar. Nunca escuchó usted, pero cada vez que me pongo y me esfuerzo al Señor, me pasa algo. ¿Nunca le pasó? Cuando usted decide, bueno, me voy a forzar, me voy a tratar de orar, de leer, tener comunión con Dios, comienza que el enemigo a levantarse. Porque mientras que usted no busca al Señor, usted al diablo no lo molesta para nada. Ahí lo tenemos, va a la iglesia, va y viene, no importa. Pero cuando usted comienza a esforzarse para Dios, el enemigo se levanta. Y en el capítulo 4 vamos a ver esto ahora. Dice, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo a Jehová, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de la familia y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios gracia y le ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Edom, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Estas personas, ¿quiénes eran? Eran personas que se habían mezclado con el pueblo de Dios. Ellos eran colonos que se habían juntado con el pueblo de Dios. Recuerde que Israel para Dios era un pueblo ¿qué? Un pueblo especial. Dios dijo, ustedes me son un pueblo especial, son un pueblo apartado de todos los pueblos. Pero el pueblo de Israel se había entremezclado con otros pueblos y estas personas tanto adoraban a Dios, como dice acá, pero adoraban a otros dioses. Eran idólatras y el enemigo siempre va a tratar de infiltrarse en la obra de Dios. Mire Deuteronomio capítulo 20, verso 16, dice, pero en la ciudad de estos pueblos que Jehová tu Dios te da, esto era antes de darle la tierra prometida, por heredad ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amoreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová Dios te ha mandado, para que no se enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho en honor a sus dioses, porque contra Jehová es. Amén, hermano. Dios ya le había advertido al pueblo de Dios que no deberían ellos mezclarse con estas personas. Ellos deberían tratar de hacer la voluntad de Dios. Porque Dios sabía que cuando se comenzaran a juntar con estos pueblos, ellos iban a comenzar a recibir lo que estos pueblos tenían, iban a comenzar a dejar de adorar a Dios, que fue lo que pasó. El pueblo se juntó con los cananistas y comenzó allí a hacer la costumbre que tenían ellos. Entonces Dios quería que fueran un pueblo especial, un pueblo apartado. Y cuando el pueblo comenzó a arreglar el altar y a trabajar todos juntos, apareció esta gente para mezclarse. No, nosotros te vamos a ayudar, somos como ustedes. Adoramos a Dios como ustedes también, pero adoraban también a otros dioses. Querían infiltrarse, hermanos. Tenemos que siempre estar atentos de que nosotros somos, y no es con arrogancia, sino con humildad, somos un pueblo especial para Dios. Amén. Somos un pueblo apartado para Dios. No tenemos que hacer lo mismo que las demás personas hacen, pensar como las otras personas piensan ante la dificultad, ante la necesidad. Tenemos que actuar de una manera diferente porque nosotros somos el pueblo de Dios. Amén, somos un pueblo especial. Y el enemigo siempre se va a levantar para tratar de frenar la obra de Dios. Ese era el deseo que tenía este pueblo. En el verso 24 de este versículo, de este capítulo, así se detuvo la obra de Dios, porque esta gente, cuando no pudo convencer a los hijos de Israel, comenzaron a intimidarlos y comenzaron a denunciar ante el rey que estos se habían levantado para hacer un templo a su Dios. Y comenzaron allí a denunciarlos, a mentir, a hacer palabras de injurias y de mentiras sobre el pueblo de Dios. Dice acá en el capítulo 4, verso 3, no nos conviene edificar con vosotros, acá cuando ellos le dicen que no quieren edificar con la casa de ellos, sino dice que haremos como nos mandó el rey de Persia. Entonces, como el rey Ciro de Persia le había enviado a ellos a construir, ellos le mandaron a otro rey, Artajerjes, a tratar de frenar la obra de Dios. Y cuando usted comienza a hacer la obra de Dios, por lo general el cristiano piensa, si yo estoy bien con Dios, tengo buena relación con Dios, estoy haciendo algo bueno, todo me tiene que salir bien. ¿Sí o no? ¿Usted piensa eso o no piensa eso? Esto no puede detenerse,
Porque está el Señor, yo estoy bien con el Señor, mi relación está bien, estamos como un solo hombre trabajando. O sea, esto tiene que salir a pedir de boca. En el verso 24 dice, así se detuvo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, la cual quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Se frenó la obra de Dios. Aparentemente, todo el esfuerzo que habían hecho, ¿para qué servía? Restauramos el altar, la comunión con Dios, trabajamos junto con los hermanos y parece que hoy la obra se paró, se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cuál era el propósito? No era que ellos volvieran, reedificaran el templo, reedificaran el altar y la obra de Dios comenzara a rodar y no parara. Ese es muchas veces mi pensamiento. Bueno, está todo bien, lo que Dios me pide, esto ahora tiene que rodar y no puede parar, porque Dios es poderoso. Dios es más grande. Nada puede parar la obra de Dios, nada puede ponerle un paro en la rueda a la obra de Dios. Pero acá podemos ver que esta gente logró detener por un tiempo la obra de Dios. Logró frenar por un tiempo la obra de Dios. Amén. Pero Dios siempre tiene planes grandes. En el capítulo 5, y se comienzan otra vez la reedificación del templo. Dice en el capítulo 5, verso 3, en ese mismo tiempo, Tidnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Domal, junto a su compañero, fueron a decirle, ¿quién os ha dado orden para edificar la casa y levantar estos muros? También preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio. Y allí volvieron, y muchos te podrán decir, pero ¿quién sos vos para decir que Dios es poderoso? ¿Quién te dijo a vos que vos podés estar haciendo esto para Dios? ¿Quién te dio a vos la autoridad para que vos comiences a hacer algo en la iglesia o vos puedas ser el pastor de esta iglesia? ¿Quién te mandó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dio la orden? Y si usted no está seguro en Dios, hermano, va a empezar a pensar y a titubear. Y aquí estos hombres fueron amenazantes otra vez a querer frenar la obra de Dios en aquel lugar. Dice, mas los ojos de Jehová estaban sobre ellos y no pudieron detener la obra de Dios. Porque, hermano, siempre tenemos que acordar que el Señor siempre está con nosotros. Amén, hermano. El Señor nunca nos deja. El Señor siempre está a nuestro lado y Él permite cosas. Y así Dios permite cosas que pasaran en la vida de estos hombres. Amén. Y en el versículo 11 dice, y esta fue la respuesta que nos dieron. Ellos le están contando al rey, porque hicieron otra carta al rey Darío. Y esta fue la respuesta que nos dieron. Nosotros somos siervos de Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que hace muchos años fue edificada, y un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero después de nuestros padres provocaron la ira de Dios. La ira de Dios de los cielos los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Acá vemos tres cosas. Primero, que ellos dijeron, somos siervos de Dios. Amén. ¿Usted se siente siervo de Dios o no? ¿Qué es un siervo de Dios? Es un pastor, un catedrático. Siervo, para empezar, es esclavo. Siervo de Dios es un esclavo de Dios. Es alguien que sirve a Dios. Y ellos decían, nosotros estamos reedificando la casa porque hemos recibido primero la orden de Dios, del Dios de los cielos. Somos siervos de Dios. Estamos reedificando esta casa porque del cielo Dios nos dio la orden y nosotros servimos a Dios. Y acá en la tierra el rey Ciro dio la orden que nosotros podemos reedificar este templo, reedificar la casa de Dios. Amén, hermano. Usted imagínese este pueblo, después ellos dicen, porque cuando nuestros padres se rebelaron contra Dios, Dios nos envió a Nabucodonosor. Y allí el templo fue destruido y se llevaron
todas las cosas. Imagínense, hermano, que alguien viniera acá, destruyera toda la iglesia, lleva todo. ¿Usted cómo se siente? Y el pueblo en aquel momento habrá dicho, pero ¿dónde está Jehová Dios? Pero Jehová permitió que eso pasara porque el pueblo se había rebelado contra Dios. El pueblo había dado la espalda a Dios. Y Dios, hermano, siempre nos ama, nos va a amar, hasta siempre nos va a amar. Pero llega un momento que si nuestra rebeldía, nuestra rebelión, nuestro rechazo a Dios, porque Dios creo que nos habla a cada instante. Amén, hermano. Dios nos habla por su palabra, por algún hermano, por algún hecho en la vida diaria. Dios siempre nos está hablando, porque Dios nos ama. Así como nosotros como padres tratamos de corregir a nuestros hijos, enseñarles, mostrarles, Dios también. Pero llega un momento que son tan tercos, Dios que entregó. Bueno, ¿saben una cosa? Como ustedes no entienden, se van a ir prisioneros y mi casa va a ser destruida. Se van a llevar todos los utensilios que yo uso para mi presencia, se van a ir presos también. Entonces ellos estaban diciendo, aquí vemos otro rey, Nabucodonosor, que Dios permitió usar para que el pueblo entendiera lo que el Señor le quería decir, quería hacer con ellos. Amén, hermano. En el capítulo 6, a instancia del gobernador, se busca, porque este gobernador, decía, este pueblo dice que primero que Dios lo mandó. Segundo, que el rey Ciro le dio permiso. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es verdad que lo que esta gente dice. Y usted imagínese, ya había sido suspendida la obra. Y ellos estaban enfrentando con gobernadores, gente que tenía poder y gente que lo estaba denunciando ante el rey. Imagínense la presión. Es como que acá nos vienen a cerrar la iglesia, vienen el juzgado, viene un fiscal, viene la policía. Usted imagínese este pueblo. Y esta gente dice, bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a investigar. Vamos a terminar otra vez con esta gente. Buscar, va a ver que no encontrás nada. Esta obra se va a terminar, esta obra no va a prosperar. Así que, rey, te pedimos como gobernadores que somos, que busques. A ver si es cierto. Si es verdad, usted imagínese, mientras que la gente escuchaba eso, y si no lo encuentran, y si no hay nada, ¿qué pasa otra vez? Nos pueden llevar presos, nos pueden matar, porque estamos invocando un rey, y si no hay nada que certifique, y si a Dios se le escapa, porque a veces pensamos, hermano, que a Dios se le escapan las cosas. Ni siquiera decimos, no, tranquilo que Dios está al control. Amén, hermano. Y esa situación comenzó allí en el capítulo 6. En el versículo 6, después que dice, ahora pues se encontró lo que había sido el edicto cuando dan la orden, que le dan permiso. Y ahora el rey le contesta a estos acusadores. Ahora pues, Tirnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestro compañero, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen la casa de Dios en su lugar. Estas son mis órdenes sobre las que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para edificar la casa de Dios, que ha de hacer que la hacienda del rey, proveniente del tributo del otro lado del río, sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra de Dios. Amén. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Dios cambió la situación. Después que se encontró el rey, llamó a estos hombres, lo primero que tienen que hacer es apartarse de ahí. Salgan de ahí, no molesten más. Deje que esta gente siga edificando y de la hacienda del rey le van a pagar puntualmente todos los gastos para hacer la casa de Dios. Amén, hermano. ¿Qué le parece? Una situación que se podía ver negra, por decirlo así, o muy adversa. Reyes, gobernadores, magistrados, todos contra el pueblo de Dios. Todo con una idea, parar la obra de Dios. Una vez se paró la obra. Pero esta vuelta Dios dijo, no, esta vuelta no se va a parar. No solamente que no se va a parar, sino que ustedes yo lo voy a echar de ahí. Y el propio rey va a pagar para que se haga mi casa peso por peso. Amén, hermano. ¿Quién hizo eso?
¿Qué puso eso en la mente del rey? ¿Por qué el rey pensó así? ¿Sabe por qué? Porque Dios intervino. A veces nos cuesta a nosotros pensar que Dios interviene. Dijo Isaías, cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor. Muchas veces tenemos nosotros, hermanos, cosas a nuestro alrededor, o muletas que nos ayudan a caminar y no nos dejan ver a Dios. Porque estamos pensando en esta situación o en esta situación, si yo me manejo con esto, hago esto, dejo lo otro, cuando en verdad el que maneja todo es el Señor. Amén, hermano. Él dijo, lo primero que te voy a decir, gobernador, andate de ahí. No molestes más. No estorbes la obra de Dios. Y te doy orden que tenés que pagar peso por peso lo que se gaste en la casa de Dios. Todo lo que ellos pidan, se lo vas a dar. Amén. Eso, hermano, es cambiar una situación adversa, una situación negativa que muchas veces el diablo pone en nosotros. Esta situación no tiene cambio. La obra que hace Dios no es con la misma mente que la tiene el ser humano. La obra de Dios se hace con su Espíritu Santo. Amén, hermano. Imagínense la cara de este hombre cuando vio lo que le había dicho el rey, que tenía que irse de ahí, dejar todo, y dice además que el que se opusiera a esa, si alguno levantaba la voz para decir, pero no, el que se opusiere, muerto. Amén, hermano. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo de eso en su vida hoy? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quizás estamos pasando por situaciones que son muy adversas o la vemos muy difícil hoy. Nos cuesta pensar que cierta persona pueda cambiar. No lo cambia nadie. Ese es el pensamiento que pone el enemigo en nosotros. Porque lo que está escrito en la Biblia, hermano, es para aplicarlo a nuestras propias vidas. No es una historia para que, qué linda historia, no, es para que sea aplicado a nuestra vida. El enemigo puede muchas veces parar nuestras ganas de servir. Que parece que la obra se va a caer. Parece que, bueno, esto acá no tiene más andamiento, hasta acá llegamos, hicimos lo que pudimos, le metimos ficha, pero ya está. Pero aparece, ¿sabe qué? El Señor. Y dice el enemigo, lo primero que te digo, que te alejes de acá. Amén, hermano. ¿Usted cree eso? ¿Tiene esa confianza en su corazón? De que Dios puede revertir cualquier situación adversa en su vida. Piense en alguna situación que usted ve muy adversa o muy negativa en su vida. Que usted piensa, esto, a veces somos así, bueno, pensamos que esto nadie lo cambia y seguimos caminando. ¿Y qué vamos a hacer? Sin pensar que tenemos un Dios que nos ama y nos respalda y quiere cambiar esa situación. ¿Usted cree eso o no? Y podemos ver aquí, como yo le decía, varios reyes. Tenemos al rey Artajerjes, capítulo 4, versos 23 y 24, que lo estuvimos mirando recién, que fue el que dio la orden, suspendió la orden del templo. Tenemos a Nabucodonosor, rey de Babilonia, capítulo 5, donde dice que el pueblo de Dios fue llevado cautivo por causa de su rebelión y ese rey apareció allí. Después Ciro, rey de Persia, mismo capítulo, versículo 13, que dice allí que es el rey que Dios usó para bendecir a su pueblo. Y mire, de este rey Darío yo quiero decirle algo. En Isaías 45 dice, así dice Jehová, has ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha. Y Ciro, hermano, era un rey que no creía en Dios. Ahora como Dios dice, a Ciro mi ungido. Porque Dios, hermano, usa lo que Él quiere, como Él quiere, y Él unge a quien Él quiere y al quien no quiere. Este rey estaba en los planes de Dios. Este rey estaba y Dios lo iba a usar. Nadie pensaba que Dios iba a usar a un rey que no creyera en Él. ¿Cómo le va a decir a mi ungido Ciro el rey? Porque Dios hace como le place y como Él quiere. Amén, hermano. Por eso Dios no está sujeto a su pensamiento o a mi pensamiento. Dios no está sujeto a cómo se maneja el mundo con los problemas y las situaciones. Dios es un Dios sobrenatural.
¿Cree eso usted? Dios es un Dios que está más allá de mi mente, de mi inteligencia, de mi concepto. Dios es un Dios sobrenatural y Él usa las personas que Él quiere. Es importante creer eso. Después tenemos a Darío, rey de Babilonia, quien obliga a los enemigos del pueblo de Dios a ayudarles en todo, pagando todos los gastos, dándole ganado y que no estorbasen la obra de Dios. No importaba a Dios si era rey, quién era. Cuando Dios quiere inclinar, cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer. Amén, hermano. Cuando Dios quiere hacer un propósito que Él tiene, nadie lo va a parar. Así como Dios controló estos reyes. 4 hombres, algunos más perversos que otros, algunos quizá más buenos, pero Dios hizo lo que quiso con ellos, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Sobre tu vida, sobre mi vida. El enemigo te va a preguntar, ¿y vos quién sos? ¿Quién te dio permiso para que vos sirvas a Dios? Porque es tan atrevido que se mete con la obra de Dios también. ¿Quién te dio a vos quién te cree a vos que tenés capacidad para hacer algo? Tenemos que decir, yo soy siervo de Dios, para empezar. Y no lo digo con orgullo, no, yo soy esclavo de Dios. Si estoy acá es porque yo sirvo a Dios, porque entiendo que lo mejor es invertir mi vida al servicio de Dios. Lo más importante es servir a Dios. Luego aquí en la tierra, Dios se va a encargar de mover su mano. Él se va a encargar de mover las personas que sea necesario mover para que yo pueda alcanzar el propósito que Dios tiene para mí en su vida. No piensen esta noche que hay algo, hermano, imposible. No se conforme, bueno, sí, esto es difícil y bueno, nadie lo puede arreglar. ¿Será que me tocó esto? Y bueno, ¿qué voy a hacer? No, confiemos en el Señor en esta noche. Confiemos que el Señor es poderoso. Confiemos que Dios tiene el control. No solamente que tuvieron que huir los que estaban contra la casa de Dios, tuvieron que obedecer, rendirse al pueblo de Dios, pagar lo que ellos quisieran que le pagaran. Y tuvieron que devolver todos los utensilios de la casa de Dios. Amén, hermano. Dios revierte la situación más difícil para usted y para mí en esta noche. Y yo lo creo, porque lo dice su palabra. Porque por algo es Dios sobre todas las cosas. Vamos a estar puestos de pie, vamos a estar orando ahora en esta noche.